Ya. Bien, voy a comenzar inmediatamente porque había varias cosas que quedaron pendientes desde la sesión asincrónica ayer, en que ustedes tenían que revisar un material, que es un material abundante pero sencillo y que tenía que ver con el sustantivo, ¿cierto? Y sus características o sus principales atributos y yo les subí un material que era una suerte de texto escolar donde habían solo actividades, o la mayoría de las actividades, porque también había de vocabulario, eran respecto del sustantivo y sus accidentes gramaticales. Es decir, primero la clasificación estándar de lo que es un sustantivo en los tipos que lo componen, y luego, ¿cierto?, los accidentes gramaticales de género y número, que si ustedes leyeron, ¿cierto?, lo que yo les había asignado para leer, en el género hay varias cosas que son bien relevantes de manejar súper bien, por ejemplo, lo que implica, ¿cierto?, el género epiceno o los sustantivos de género común, ¿ya? Que vienen a complementar la lógica de masculino y femenino. Entonces estoy haciendo un paneo por las cosas que ustedes debieran haber visto. Les quedó esto consistía, ¿cierto?, en una micro tarea que ustedes tenían que realizar ayer, que parecía harto, pero en general eran actividades muy acotadas, que en realidad los profesores somos las que asignamos a los estudiantes, pero aquí ustedes tenían que ponerse, ¿cierto?, en el plano del estudiante para poder resolver estas actividades que yo creo que sin duda, ¿cierto?, no les deben haber resultado difíciles porque además estaban las definiciones, pero son cosas que, ¿por qué elegí yo el sustantivo? Porque me interesa que hoy día podamos discutir la lógica que tiene lo que implica una parte variable de la oración, que es lo que vamos a ver hoy día fundamentalmente. Y he elegido el sustantivo porque en términos del desarrollo de la adquisición lingüística de los niños y los niños es la primera palabra en aparecer. Lo primero que aparece, ¿cierto? Por ahí cerca de los 18 meses en que el niño constituye su primer repertorio léxico, las primeras palabras que aparecen son efectivamente los sustantivos, porque son los sustantivos los que les van a permitir a los niños, ¿cierto?, nominar el mundo que está a su alrededor. Y luego de los sustantivos aparecen los verbos, que también son, ¿cierto?, partes variables de la oración. Es decir, que bajo determinadas circunstancias cambian y se adaptan al género y al número, ¿cierto? Entonces, y además los verbos se adaptan, tienen tiempo, modo y número, los verbos. Pero me interesa partir por el sustantivo, entonces yo les dejé allí también junto con esta micro tarea que les iba a permitir a ustedes meterse en el tema para poder generar preguntas también hoy día. Em, Les dejé un mini quiz, que era una actividad muy chiquitita que tenía 6 preguntas de opción múltiple y entre las cuales habían cosas súper sencillas como identifica lo que es un sustantivo común y concreto. Había otra pregunta que tenía que ver con la naturaleza contable o incontable del sustantivo. Había otra que tenía que ver con el reconocimiento de el género epiceno, otra del género común, que quizás son las cuestiones más particulares cuando uno estudia el sustantivo, y había otra que tenía que ver con distinguir cuál creo que no era un sustantivo colectivo, ¿ya? Y habían varios ejemplos ahí. Y había otra que tenía que ver con el topónimo, ¿ya? El topónimo. Esos son los 6 ejercicios que yo les dejé y los dejé absolutamente vinculados a este material que yo les propuse ayer y que ya veré cómo les fue
con ese material, porque lo primero que quiero hacer es darles una introducción, permitir que ustedes muestren o pregunten respecto al material que yo les subí ayer y posterior a eso, cierto que podamos hacer una síntesis para llevarnos algunas características gramaticales del sustantivo a otros elementos que componen la oración y que son variables, es decir, que se adaptan bajo ciertas condiciones. Y los vamos a distinguir de las partes invariables o no variables de la oración, que son aquellas que nunca cambian o nunca se modifican y que son estructuras, ¿cierto? Como las preposiciones, las conjunciones, algunos adverbios que no cambian, ya no se adaptan ni al género ni al número. Entonces, para esto, ¿cierto? Yo tengo aquí les voy a compartir mi pantalla evidentemente, si no, no funciona. Luego les preguntaré y veré de los que están aquí, ¿cierto? ¿Quién nos quiere decir cómo les fue con la actividad ayer? Entonces, voy a presentar con toda la pantalla para que se vea bien esa Samantha. Profe, hola, una Diga, consulta. hola, dígame. Vamos a analizar el recurso, o sea, bueno, la guía. Sí, pues sí. En el segundo momento, sí, por supuesto que sí. Ya, ¿Ya? bacán. Ya, miren, acá yo les voy a mostrar en dónde estamos y dónde emerge, ¿cierto? El recurso, como muy bien lo dijo María José. Déjenme levantar acá. Ya. Aquí estamos. Esto que ustedes ven aquí es una representación de cosas que ustedes ya saben, que las han venido estudiando desde desde primer año de la universidad y que se vinculan, ¿cierto?, con determinadas, estoy tratando de bajarle el volumen al celular, ya, tienen que ver con cosas que ustedes vienen estudiando desde el primer año en la universidad. Cuando tuvieron este curso, ¿cierto?, de construcción del discurso, no recuerdo bien el nombre que tiene la asignatura que está en primer Estrategias año. discursivas. Estrategias discursivas, ¿cierto? Probablemente ustedes se pasearon respecto de lo que implica el acto comunicativo, de lo que implica el acto comunicativo, y probablemente vieron la distinción entre lo que es lenguaje, lengua y habla, ¿ya? Y desde los cursos de literacidad en adelante, entonces sabemos que eh, la lengua se estudia a partir de distintos niveles. Por ejemplo, el nivel fonológico, que lo trabajamos fuertemente en literacidad cuando hablamos de conciencia fonológica y cómo la conciencia fonológica, ¿cierto?, tiene una incidencia directa en la adquisición de la lectura y la escritura. Pero además están estos otros dos niveles que tienen que ver con lo morfológico, es decir, con el estudio de las palabras y con lo sintáctico. Nosotros en el ejercicio de ayer, ¿cierto? Nos movimos en un plano intermedio entre lo morfológico y lo sintáctico, porque ustedes tenían actividades que estaban puestas en contexto, ¿sí? Déjenme volver a admitir a la Francisca. ¿Ya? Habían actividades que estaban puestas en contexto, pero también había otras donde ustedes tenían que simplemente a partir de una palabra y identificar si, por ejemplo, el sustantivo era colectivo o individual. Por lo tanto, nosotros, ¿cierto?, nos movimos acá entre el estudio de la palabra en sí misma y el estudio de las oraciones, que es hacia donde yo espero que alcancemos a llegar. Y entonces, cuando miramos esto, ¿cierto? Miramos este árbol, quiero que sepan que en este momento estamos acá, estamos en este nivel, ¿cierto? Y la unidad anterior trabajamos este nivel, que es el nivel semántico, y que tiene que ver, ¿cierto?, con el significado de las palabras, tanto aisladas como en relación con otras, y lo abordamos a partir del desarrollo del vocabulario, ¿ya? Entonces, dicho eso,
Déjenme bajar para poder avanzar en ya, acá. Dicho eso, sabemos que podemos estudiar gramática desde dos perspectivas. Desde el nivel morfológico, que es donde se posicionó el microquiz que ustedes hicieron en la mañana, ¿ya? Que era, básicamente, eran ejercicios de reconocimientos de categorías. Ustedes no tuvieron oraciones en la mañana donde tuvieran que hacer un análisis de identificación de los elementos, sino que básicamente nos movimos aquí en la estructura y significado de las palabras de manera aislada. ¿Y dónde nos posicionamos en este ejercicio entre ayer y hoy día? Acá, en el sustantivo, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, hay dos columnas en este esquema. Una columna que agrupa lo que se denomina partes variables de la oración y hay otra flecha que agrupa las que se denominan invariables. Y dentro de las variables están el sustantivo, que es el que estábamos mirando, el adjetivo, el pronombre y el verbo. Y además están en este primer cajón los determinantes, que son los artículos. Y bajo esta otra categorización están aquellas palabras que son relacionantes y que no cambian. Por ejemplo, la I es y siempre. El porque es porque siempre. El sin embargo es sin embargo siempre. Y no se ajusta, como ustedes vieron con el sustantivo, a género ni a número. ¿Ya? Entonces, dicho eso, y avanzando, y ustedes me van deteniendo si tienen pregunta, porque hasta aquí estoy avanzando solo en cosas muy generales. Nos encontrábamos ayer, ¿cierto? Aquí. Y esto que les comparto aquí es una pantalla para que la vayamos construyendo entre todos a partir de ejemplos y después, ¿cierto? Yo bajo esto y se los mando, ¿cierto? Como apoyo de lo que estamos haciendo en la clase de hoy día. Entonces, ayer lo voy a agrandar un poquito. Ustedes trabajaron con esto, ¿ya? Trabajaron con el sustantivo, que es una parte variable que nombra a las personas, a los animales o a las ideas, y que puede tener todas estas clasificaciones. Lo podemos clasificar según su función, es decir, es el núcleo del sujeto, ¿ya? Núcleo del sujeto. ¿Ya? Lo podemos clasificar por su tipo, por su tipo. Creo que en el apunte que leyeron ustedes, de lo único que no hablaba era, corríjanme si yo no lo recuerdo bien, sobre el tipo de sujeto o la clase de acuerdo a si son sustantivos primitivos o derivados, ¿ya? Que puede ser que lo único que no, de lo que no me acuerdo. Por ejemplo, flor y florería, ¿ya? Que son sustantivos ambos, pero uno es primitivo y otro es derivado, por la misma razón que ya la estudiamos en vocabulario, ¿cierto? Que hay palabras que derivan de un lexema, ¿cierto? Como flor, y de flor viene florería y florero, que ambos son sustantivos también, ¿ya? Eh, de Profe, acuerdo a sí si se son, veía en la página 25. ya, muy bien, perfecto. De acuerdo a si son simples o compuestos, por ejemplo, ¿cierto? Pasamano, pasamano, ¿cierto? Es una palabra compuesta, o quitasol es una palabra, es un sustantivo compuesto que se compone de un verbo y de un sustantivo. Quita, que es quitar, y sol, ¿cierto? Quitasol. O si son palabras simples, como si yo dijera lápiz, por ejemplo, es una palabra simple, ¿ya? Si son comunes o propios, individuales o colectivos, concretos o abstractos, contables o incontables, animados o inanimados. Estas son todas las clases de sustantivos que podemos encontrar. Y hay sustantivos que evidentemente pertenecen a más de una clase. Si yo digo, por ejemplo, muñeca, muñeca, ¿ya? Muñeca es un sustantivo simple, ¿ya? Primitivo, común,
individual, concreto, contable e inanimado. ¿Ya? O sea, cada sustantivo en general yo lo puedo mirar desde todas estas características que lo definen, ¿ya? Distinto, más difícil es cuando yo trabajo con sustantivos abstractos, que ustedes tenían un ejercicio en el microquiz en la mañana que decía, ¿cuál de los siguientes no es un sustantivo abstracto? Y entonces les aparecía patria, esperanza, fe y esternón. ¿Ya? Evidentemente la palabra esternón está puesta ahí como un distractor, por si usted no sabía lo que significaba, tenía que buscarlo, ¿ya? Y además de su clase, ya vimos también en el apunte que los sustantivos, y aquí empiezan los accidentes gramaticales, estas dos columnas de acá es la que constituyen el que el sustantivo sea una parte variable. Porque si ustedes se fijaban, ¿cierto? Podían reconocer al sustantivo según su género y según su número. Y según su género, no era solamente masculino o femenino, no era solamente. Según su género, teníamos ejemplos de masculino y femenino, ¿ya? Teníamos nombres comunes, teníamos nombres epicenos y teníamos unos pocos que se les denomina ambiguos. Entonces, vamos haciendo al tiro los ejemplos, ¿ya? A ver, vamos a ver si vamos a hacerlo con tómbola. Vamos a ver, ya. Mauricio, ¿estás ahí, Mauricio, cierto? Vi que entraste recién de nuevo. Sí, sí, estoy, Vale. profesora. Mauricio, saliste premiado. Entonces, quiero que me digas un sustantivo abstracto, mira lo que te estoy pidiendo, abstracto, incontable. ¿Lo Abstracto, digo yo o lo tengo que buscar en no, alguna cosa? dilo tú, tírate con uno, Abstracto, incontable. incontable. Felicidad. Ya, felicidad, muy bien. ¿Me puedes decir por qué es abstracto e incontable? Bueno, incontable, porque no se puede cuantificar, creo yo. Ya, sí, Y abstracto, porque no es concreto, no existe, yo no toco la felicidad ya, con mis manos. muy bien, súper bien. Ya, ahí tenemos un ejemplo. Si ustedes se fijan, felicidad no solamente es un sustantivo abstracto, sino que también es incontable. Ahora, podríamos haber agregado que felicidad es también común, ¿cierto? Común, ¿ya? Y simple, ¿ya? Simple, perfecto, ya. Entonces ahí tenemos uno. Entonces, a ver, vamos a hacer otro ejercicio, vamos a ver, buscar a otro, ya, Mauricio, la Carla Andrea está. Carla Andrea, no hay ninguna Carla. No tenemos conectada ninguna Carla. Claro, esto funciona, yo puse la lista completa del curso. La María del Pilar puse solo los primeros nombres. María del Pilar, ¿estás por ahí? Tampoco está la María del Pilar. Ya. Entonces los voy a nominar porque, claro, esto funciona cuando están todos los estudiantes conectados. Vamos a hacer una vuelta más, si no, la Yukari tampoco está. ¿Ya? No está la Yukari. Ya, entonces voy a ver quién quisiera, voy a ir al Jam, que es la pizarrita, voy a ir a ver quién quisiera decirme un sustantivo compuesto, compuesto, em, compuesto, concreto, común. ¿Quién me puede dar este ejemplo? Es súper fácil, no se enrollen con que esto es algo muy difícil. Sacapunta. Acá apunta, muy bien. Y podríamos decir además que el ejemplo que tú me acabas de dar es contable, contable, ¿ya? Y es, ahí podríamos decir, ¿ya? Y que es inanimado. Entonces, ahí
tenemos, ¿cierto?, otro ejemplo respecto de la clase. Ahora vamos a ir con el género, ¿ya? Entonces, se me olvida decirles algo súper importante. Acá también estaban los topónimos, que tenían que ver con los sustantivos referidos a lugares. Y yo puse una trampita en el ejercicio, que yo no sé si ustedes la notaron, pero usé, y se los voy a marcar acá, ¿cierto? Los topónimos viene del griego topos, que significa lugar, y nominem, que significa nombre, es el nombre de un lugar. Entonces decía Extremadura, es un lugar en España. Ese era el topónimo correcto, ¿ya? Que es un sustantivo propio, que además es un sustantivo propio. Sustantivo propio, porque es el nombre de un lugar y estos son los que usted le enseña a los niños, ¿cierto? Que van con mayúscula. Pero les había puesto, Profe, además, la dígame, trampa era talquino. todas las demás eran la trampa, pues sí, pues. Entonces la trampa era talquino, lisboeta, ¿y cuál más le había puesto? Talquino, lisboeta y granadino. Son puros gentilicios. Son gentilicios, muy bien. Y los gentilicios no son sustantivos, son adjetivos gentilicios. Indican, ¿cierto?, la procedencia. Entonces, lisboeta era el gentilicio de Lisboa, de alguien que viene o vive en Lisboa, talquino de Talca, granadino de Granada, ¿ya? Y son adjetivos gentilicios. Muy bien. Entonces, ahí estaba, ¿cierto?, la trampita de esa pregunta. Lo voy a poner aquí con los sustantivos. Ahora, cuando ustedes revisaron el apunte de ayer, se dieron cuenta que el género tenía, que el sustantivo tenía más géneros del que uno a lo mejor tiene considerado, pero que los está ocupando permanentemente y que pertenecen evidentemente, ¿cierto?, al discurso cotidiano de las personas. Entonces, estaba, ¿cierto?, el masculino femenino, y lo voy a usar con animales para que después veamos, porque con animales funciona muy bien, masculino, femenino. Entonces, había un ejercicio que usaba para otra cosa, pero hablaba del caballo. El caballo es masculino, femenino, Masculino. masculino. ¿Y cuál es su femenino? Yegua. Yegua, la yegua, ¿no? Yagua, no, yegua, yegua, muy bien. No decimos la caballa, decimos la yegua, ¿ya? ¿Y quién me puede decir, a ver, qué pasa con el toro y la vaca? ¿Todas las vacas son hembras? Todas las vacas son hembras. ¿Y el toro es el macho de la especie? Esas preguntas se las van a hacer los niños, po. Lo que Todos yo los... entiendo es que sí, que la vaca es la hembra y el toro macho. Sí, po, ¿ya? Sí, po. Lo que pasa es que es distinto como el gato y la gata, porque generalmente las vacas están separadas de los toros, entonces pareciera que hay una mirada allí respecto de que las vacas son como una especie distinta al toro, ¿ya? Es lo mismo que pasa con caballo y yegua, que la misma especie, ojo, la misma especie tiene denominaciones distintas, ¿ya? Entonces teníamos ahí el masculino femenino, pero el apunte decía que también hay nombres comunes en cuanto al género, nombres comunes, y decía, hay nombres que son, cuando dice nombres, se está refiriendo al sustantivo, ¿cierto? Que son epicenos en cuanto al género, y hay otros que dice que son ambiguos. ¿Se acuerdan de algún ejemplo que sea nombre común? Sustantivo de género común. Como estudiante. Ya, muy bien. Estudiante. Ya, estudiante.
Aquí hay varios, porque son los típicos que uno enseña. Por ejemplo, testigo. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ¿cuál otro más? Estoy pensando en oficios. Em, Asistente. Asistente. Ya, esos tres. Muy bien. Entonces, según el género, vamos a encontrar sustantivos, se me acabó el espacio para abajo, sustantivos que son de género común. Es decir, es una palabra que se diferencia por el determinante del núcleo del sujeto, que es el artículo. Solo el artículo permite decir, ¿cierto?, que tenista es ella o él a través del artículo. No cambian, ¿ya? No cambian. Y también había un género que era el epiceno, género epiceno. ¿A qué se refería el género epiceno? ¿Cuál era Que el sirve para masculino y femenino. que sirve para masculino y femenino? ¿Como cuál? Había un ejemplo ahí que es el típico que uno le da a los niños. Delfín. Jirafa, parece. Delfín, jirafa, jirafa, ¿ya? Jirafa. Entonces, efectivamente, cuando nosotros hablamos de la jirafa, nos estamos refiriendo al macho y a la hembra de la especie. No decimos el jirafa, que es lo que hacemos con los sustantivos de género común, que adaptamos el artículo y el artículo es el que tiene la información sobre masculino femenino. Acá siempre lo usamos, ¿cierto?, con un solo artículo. La jirafa, incluyendo al macho y a la hembra de la especie. Entonces decía ahí el texto que tú puedes hacer la especificación diciendo la jirafa macho, ¿ya? La jirafa macho entra en celo, supongamos que estamos viendo un documental sobre animales, entonces dice la jirafa macho entra, o esta especie, ¿cierto? En la especie de las jirafas, el macho, ¿cierto? Entra en celo, ¿cierto? Cuando cumple, no sé, los 2 años de vida, etcétera, ¿ya? Género epiceno. Y además había ¿cierto? Un cuarto género, o sea, masculino y femenino, ¿cierto? Que lo consideramos como uno, el género común, el género epiceno, y además había uno que se llamaba, ahí está, ¿cierto? Ambiguo. ¿Tienen algún ejemplo? Ambiguo. No lo he editado. Y aquí esto se enseña tradicionalmente, y aquí yo sé que hay algunos de ustedes que se van a sorprender y me van a decir, pero profesora, ¿cómo? Calor, la calor o el calor. Te dice, pero profesora, si no se dice la calor, bueno, yo le digo que calor, ¿cierto? Está inicialmente, ¿cierto? Es un sustantivo masculino, pero puede usarse también como femenino. Y hay otro ejemplo que es uno típico que se utiliza, ¿cierto?, en términos poéticos y en términos descriptivos como Mar. masculino o femenino. Mar. La mar estaba serena, serena estaba la mar estaba serena, serena estaba la mar. Y después dice cone, ¿cierto? La mar, el mar. ¿En este género ambiguo también entra azúcar o no? La azúcar y el azúcar. Muy bien. Voy a poner acá con un guioncito, la azúcar. Profe, pero no habría uno más correcto que el otro, como hablábamos la otra vez. Sí, sí, o sea, lo que pasa es que si tú te fijas, cuando yo digo, por ejemplo, los pescadores se hicieron a la mar, en ese contexto de uso yo puedo usar la forma femenina. Pero si yo digo, ¿cierto? Las costas, ¿cierto? O Chile es un país costero al que lo baña la mar Pacífico, no me funciona, no me funciona. Entonces, el mar Pacífico, porque lo hacemos coincidir con Pacífico, que pareciera masculino. O decimos, o cuando estamos estudiándolo desde historia, no hablamos de las mares, sino que hablamos de los mares. Entonces, en el caso de mar, el contexto lo está dando,
Pero la mar, utilizado ampliamente en poesía, ya la mar, se hizo a la mar, los pescadores fueron a la mar, en un contexto más literario. En el caso de calor, allí se juegan varias cosas. La gente suele decir que la calor, y incluso lo dicen la calor, ¿cierto? La calor es incorrecto, pero es un sustantivo que admite, ¿cierto? Ambos artículos. Igual que el azúcar o la azúcar, indistintamente ambos sirven. A pesar de que, ojo, al oído a nosotros nos suene mejor una forma que otra, ¿ya? Al La ojo. sartén, la sartén, La el sartén y sartén. el sartén, la misma historia. ¿Ya? Profe, Distinto Profesora, es la olla y el olla, po. Es la olla nomás. Dígame, a ver, había una voz femenina y luego está el Mauricio Javier, parece que era. profe, yo tengo una consulta, pero por Dígame. ejemplo, ¿en qué oración se podría utilizar la calor? Por ejemplo, también podría aparecer en un texto literario, po. O sea, es que lo que pasa es que en el uso literario es el que admite estas formas, pero si usted está revisando el libro de historia, va a encontrar el calor, porque se considera más una forma más culta, ¿ya? Pero sí, usted podría, en un texto literario, por ejemplo, están hablando jóvenes, está leyendo una historia y los jóvenes se quejaban aplastados por la calor incesante sobre sus cabezas. Puede ser en textos literarios, pero en el habla cotidiana también. En el habla cotidiana muchísima gente usa la calor, ¿ya? Se pasó la calor y cotidianamente lo estamos escuchando. Pareciera que la calor corresponde más bien al lenguaje oral, ¿ya? Al lenguaje oral. Entonces, el género, el género del sustantivo implica que el niño o la niña necesita entender esta conceptualización porque por sí mismo, ya, por sí mismo, ¿cierto? Implica género, pero además ese género yo necesito, ¿cierto? Conjugarlo con los otros elementos que están al lado del sustantivo. Y en ese caso, ¿cierto? El artículo y el adjetivo son los que van a tener que tomar la forma de este sustantivo, ¿ya? Y por otra parte, el segundo accidente gramatical que estaba allí en el documento tiene que ver con el número. Y veíamos, ¿cierto?, que habían algunos sustantivos contables, como cuáles. profesora, Dígame. es Ay, que antes Mauricio, tú que querías hacer entre, una pregunta. Sí, sí, a lo del número, quería preguntarle algo o dígame. plantear algo. Lo que pasa es que, claro, uno apuntaba al tema de lo que decía la compañera sobre el lenguaje culto o Sí, coloquial. A sí. veces el contexto, porque no todas las personas son conocedoras del lenguaje. Entonces, si yo digo la calor en una conferencia científica del calentamiento global y digo la calor, casi se me cae el discurso. Sí, pues se va la gente en la sala donde usted esté exponiendo, pues. Más allá de que sea correcto, como usted señala, claro, es una cosa del contexto, porque al final el uso y desuso también de la palabra va marcando si es correcto o no. Entonces yo le quería plantear lo siguiente y preguntarle, Dígame. porque, por ejemplo, en Chile hace un tiempo tuvimos una presidenta mujer, Michelle Ya, Bachelet, sí. y en ese tiempo la prensa se cuestionaba, bueno, ¿cómo le vamos a llamar para hablar de la presidenta? Le vamos a decir, el presidente, o sea, la presidente, la mujer presidente, o derechamente modificamos la palabra y usamos presidenta, porque era muy poco usual decir presidenta, ya que Chile jamás había Jamás había tenido una tenido. mujer. Claro. Entonces, ese asunto lo viven incluso otros países todavía cuando Sí. se postula una mujer y no saben qué va a pasar, ¿cómo le van a decir? Acá Bueno, ya nos acostumbramos. lo mismo pasa con la carabinero, po. ¿Es la carabinero o la carabinera? Lo mismo pasa. Y Exacto. tienes toda la razón. Tiene que ver con que hay oficios y profesiones que tradicionalmente son masculinas, eran desempeñados por hombres.
¿ya? Y tal como tú dices, en casi 200 años de historia, siempre el cargo de presidente estuvo ocupado por un hombre, por lo tanto no había cuestionamiento respecto del género. Pero hoy día que las mujeres, bienvenido sea, hemos ido ocupando espacios que tradicionalmente, ¿cierto? Espacios en términos de oficios y profesiones que tradicionalmente eran desempeñados por hombres, el lenguaje se empieza a tensionar, se tensiona, que es lo mismo que se tensiona, la misma tensión que se le pone cuando ya no queremos decir más el hombre para referirnos a las mujeres y a los hombres, en la historia del hombre en la tierra, sino que son los hombres y las mujeres. Y esas tensiones van haciendo que la lengua, que es un sistema vivo, ya se vaya adaptando. Y entonces vemos la necesidad de decir la presidente o decimos la presidenta y el sustantivo se ajusta, pero todavía no sabemos si decimos la carabinero o la carabinera. Todavía, ¿cómo decimos la piloto? Y seguimos usando la forma masculina, el piloto, la piloto, entonces decimos ya, género, de género común. Pero sí, es exactamente lo que tú dices. Hay usos, primero hay usos como el de la calor y el calor que tienen mayor valor social, ¿ya? Tienen mayor valor social. Decir la calor, yo no lo esperaría de un profesor que está en la clase con tercero básico explicándoles un fenómeno X. No lo esperaría. Esperaría el uso más convencional. Pero es muy probable que ese niño salga de su casa, salga de tu clase, se vaya a su casa y escuche que sus papás dicen, se pasó la calor, ¿ya? Había una calor terrible afuera. Y efectivamente, lo que va a hacer ese niño es entender que el uso se adapta a situaciones sociales, ¿ya? Y en el caso de la presidenta o el presidente, también hay una adaptación que se va dando en el uso y que va abriendo espacio y que finalmente, ¿cierto? Lo que ocurre es que la RAE, ¿cierto? La Real Academia de la Lengua Española, termina reconociendo ambas formas, ¿ya? Pero es correcto, o sea, hay tensiones que se le ponen a la lengua que vienen dadas por el cambio en los roles, que vienen dadas por mayor o menor connotación social, etcétera, ¿ya? Porque recordemos, lo más importante que ustedes tienen que recordar, porque van a ser profes, es que la lengua es un sistema vivo y que está cambiando. Y que cuando a mí, profesor, me dicen, profesor, ¿usted dice compañeres o dice compañeros y compañeras? ¿Ya? Y yo digo, chuta, qué difícil pregunta. Entonces, chiquillos en práctica me mandan sus informes y me hablan de los alumnos. ¿Qué hago yo? ¿Lo sanciono? ¿Lo penalizo? ¿O lo acepto? Considerando que el compañeros, el uso de la E, es un fenómeno social. Es un fenómeno social. Ya, yo podré decir, no lo voy a aceptar, pero lo prefiero antes del uso de una X o el uso de una arroba, que no corresponden al sistema alfabético, po, ¿ya? Ni el arroba no está dentro del sistema alfabético y la X está pensado con otro uso, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente lo que tú señalas tiene que ver con la lengua viva, como un sistema vivo, que está permanentemente, ¿cierto?, incorporando nuevos usos. Bien, muy bien. ¿Alguien quiere decir algo con respecto a eso? A mí me Profe, encanta. ay, Digan. Mientras más digan, mejor. Ya, Dale, Constanza. dale, Constanza. ya yo quería decir que lo de las profesiones, por ejemplo, eso yo pienso que tiene que partir de las instituciones, porque, por Ajá, ejemplo, uno dice doctora, dice no, y como que lo corrigen a uno, porque sí, en el título dice doctor y no doctora, entonces uno le tiene que nombrar como dice su título sí, oficialmente. sí. María José, ¿tú querías decir algo? Nada, yo quería decir que me encanta eso de que cómo influye la sociedad, los Ah, avances, los nuevos pensamientos y esas cosas en una cosa tan simple como las palabras. sí. De hecho, chiquillos, y con esto retomo, hay un concepto que como profesora, usted tiene que tenerlo claro, que es el sexismo lingüístico. Es un concepto, se los voy a anotar aquí al lado,
que se llama sexismo lingüístico y que, voy a buscar las cremillas, lingüístico, y que ha sido ampliamente combatido, ¿cierto?, en el mundo académico incluso, porque yo los invitaría a fijarse si su título, porque los títulos universitarios antes decían profesor de Estado o profesor de castellano, en mi caso, ¿cierto? Porque el título era profesor, era profesor. O dicen simplemente, ¿cierto?, no se adapta al género de quien está recibiendo el título. Y hoy día muchas universidades españolas, por ejemplo, han iniciado acciones para que el lenguaje en que vienen los documentos que se entregan a profesores, auxiliares, secretarias, a estudiantes, tengan la consideración de género y que no sigamos hablando de el hombre para incorporar a la mujer también, ¿ya? Entonces, claro, hay fenómenos de ruptura que son los del año pasado y que si ustedes ven las redes sociales, ¿cierto? Hay largos debates acerca de el compañeres, ¿cierto? Y hay gente que dice, o el uso del niños y niñas, ¿para qué sobrecargas entonces la estructura gramatical diciendo niños y niñas? Basta con que digas niños y se entiende que estás refiriéndote a todos. Entonces hay una tensión ahí, ¿cierto?, de ruptura sobre la cual la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, ya tomó posición y señaló que el uso del masculino era el adecuado porque incorporaba y subentendía al femenino. Pero probablemente en 5 años más la RAE va a tener que admitir que el uso adecuado es nombrando al masculino y al femenino, ¿ya? Entonces sí, hay fenómenos que están tensionados por el contexto, ¿ya? Por el contexto. Y, ¿ah? Yo me he fijado de eso porque hay un documento, creo que fue en la práctica, que salía declarado como que hasta el momento no está aceptado el utilizar la E o niños y niñas, como que ellos agloban niños a los dos sexos. Entonces Sí. ahí como que igual lo dejan claro, Sí. que algo que no está oficial todavía. Porque, claro, porque oficialmente el uso adecuado desde un punto de vista de la lógica normativa de la RAE, ya, porque la RAE lo que hace es tener una lógica normativa, es decir, cuáles son las palabras aceptadas y cuál es su uso, y qué categorías gramaticales, ¿cierto?, tienen, si son sustantivos, si son adjetivos, pero, y eso está bien, pero el uso nos demanda el decir niños y niñas. El uso lo demanda, ¿ya? Y finalmente uno termina incorporándolo. Por eso es que la lengua es un sistema vivo, porque la hacen los hablantes, ¿ya? La hacen los hablantes. Y el ejemplo que daba Mauricio, que es cuando tuvimos la primera mujer presidenta en casi 200 años de historia, chuta, entonces, ¿cómo le decimos a esta señora? Ya no le podemos decir el presidente, pero le decimos la presidente, seguimos utilizando la forma masculina, o le decimos la presidenta, ¿ya? Entonces, lo mismo pasó, no sé, en Alemania cuando aparece la figura de Angela Merkel, ¿cierto? Una mujer así, pero de mucho carácter, y entonces nunca habíamos hablado de la primera ministra, la primer ministro, porque siempre habíamos tenido primeros ministros hombres. Y aparece esta mujer, entonces, ¿cómo le decimos? ¿La primer ministro o la primera ministra? ¿Ya? Entonces, ahí vienen estos ajustes. Y todo esto, si ustedes se fijan, a partir del sustantivo, del género del sustantivo, que parece, ¿cierto?, algo que es tan mecánico de enseñar en el colegio, pero que tiene toda una implicancia que es de tipo social también, ¿ya? Y bueno, para terminar este cuadrito, teníamos, ¿cierto?, acá, de acuerdo al número, sustantivos de naturaleza contables, uno o varios, por ejemplo, contable, le vamos a poner aquí, ¿ya? ¿Ya? Y en general refieren a unidades, por ejemplo, lápiz, lápices, pero además teníamos estos de aquí abajo, que son los no contables. Y efectivamente, por ejemplo, aquí
usamos el concepto de incontable, y Mauricio dijo felicidad. Claro, cuando yo hablo en general de los sustantivos abstractos, cuando yo hablo de amor. Entonces yo le digo a mi hijito, ¿cierto? ¿Cuánto me quieres? Y él dice, te quiero de aquí a la luna, ¿ya? Te quiero todo esto. Mi hijo cuando era pequeñito, estoy hablando cuando tenía 4 años, decía 40. 40 era como el máximo número que en su vida existía. Entonces él decía, te quiero Qué 40, tierno. te quiero 40. Y 40 era como, ¡ah! Me quiere todo lo que él conoce, es 40, ¿ya? Entonces, efectivamente, la fe, por ejemplo, ¿ya? Cuando yo te digo a ti, ¿de qué tamaño es tu fe? En el fondo, lo que estoy haciendo es una pregunta retórica. ¿De qué tamaño es tu fe? Y decimos, la fe mueve montañas, o sea, cacha el tamaño de esa fe que mueve montañas, ¿cierto? La fe lo puede todo, ¿ya? O yo digo, no sé, le tengo poca fe, ¿ya? Y a pesar de que lo cuantifico, ese poco es, ¿cuál es el grado de tu fe? Es difícil magnificarlo. Lo mismo, la felicidad, estoy súper feliz, y lo que permite, ¿cierto? Es a lo mejor eh, usar al lado de felicidad algunos, ¿cierto? Determinantes que nos permitan decir muy feliz, poco feliz, bastante feliz, extraordinariamente feliz, ¿ya? Y ahí lo que estoy utilizando son adverbios de modo, ¿ya? Entonces, en el apunte, y ahora me vuelvo al apunte, perdón, voy a cerrar cosas porque, ya, entonces, ¿dónde está mi Jamboard? Acá está, ya. Entonces, no contables, no contables en singular y en plural. Por ejemplo, ¿fe admite plural? Yo No. he leído que a veces dicen las fes, pero refiriéndose a las creencias Ya, muy bien, o ya. las religiones, pero O no las a la religiones, fe que uno ya. siente en No, su sí. En general, fe no debiera admitir plural, salvo admitir plural, salvo cuando es sinónimo lo que acaba de decir Mauricio, de religión. Ya. Por ejemplo, yo puedo poner un cartel afuera de, no sé, de una sinagoga o de una iglesia que diga, admitimos todas las fes que los seres humanos profesen. Es decir, siéntase bienvenido si es judío, si es mormón, si es no sé qué, ¿ya? Solo cuando es sinónimo de religión, pero en general, ¿cierto? La fe es, primero, sin tilde, por favor, sin tilde, porque los monosílabos no se tildan y la mayoría de la gente escribe la palabra fe con tilde, es sin tilde y es singular e incontable, ¿ya? Bien, esta lógica es la misma lógica, aquí yo se los he mostrado sin contexto, pero en el ejercicio que yo les dejé acá, estaban los contextos de uso, ¿ya? Entonces, un profesor tiene que efectivamente conocer las palabras en en su forma, pero también tiene que conocerlas en su uso. Y eso es lo que yo les dejé acá en este material, que es un material, ¿cierto?, español, que ustedes lo habrán calculado más o menos por el tipo de lecturas que están allí, y que lo que va haciendo es mostrar, ¿cierto?, primero las lecturas y hace este guiño al vocabulario. Esto es como si usted encontrara un texto escolar que no lo va a encontrar. Este es un ejercicio que se hace, porque hoy día el sustantivo, no, usted no encontraría una unidad que se llamara sustantivos y pronombres, así de larga, porque usted tiene que enseñarlas en uso, ¿ya? En uso, ¿ya? Con la misma lógica del vocabulario, es decir, te van apareciendo palabras que tú no conoces, veamos cómo podemos acceder a su significado. Aquí también lo que tú tienes que hacer es ir poniendo foco
en algunas características de palabras que son sustantivos. ¿Para qué? Para que el niño, ¿cierto? Primero haga una reflexión metalingüística, es decir, mire esa palabra y diga, oye, sí, patria, ¿la podemos tocar? Que es que el gran problema es la patria, ¿cierto? Que es un sustantivo abstracto. Cuando usted discuta con sus amigos qué es lo que es la patria para usted, el gran problema de patria es que es un sustantivo abstracto. Y que por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una representación, ¿cierto?, de lo que es la patria, ¿ya? Y para usted será, ¿cierto?, y hay quienes se denominan movimientos patrióticos, ¿ya? Incluso hay grupos de chiquillos que son aficionados o tienen filiación con los grupos neonazis y que se llaman grupos patrióticos. ¿Lo saben eso, no? Sí, Sí, po. Y ellos se denominan Sí. grupos patrióticos. O sea, ¿cuál es su representación de lo que significa patria? Que puede que esté en las antípodas, es decir, en el opuesto exacto de lo que para mí es patria, ¿ya? Entonces, hay gente que dice, frente a las oleadas de inmigrantes, dice, hay que defender la patria, ¿ya? La patria es nuestra. O sea, si dejamos que cualquiera entre y luego entonces nos encontramos con fenómenos en las escuelas y ustedes lo deben haber visto en las noticias, de niños haitianos bailando la cueca, que son todos estos símbolos en septiembre que representan esta idea de patria, ¿ya? Y entonces, ¿qué significa patria? ¿Qué es lo que es la patria? Entonces hay gente que añora, que está fuera y añora la patria. ¿Qué es lo que está añorando esa gente? Y hay otros que dicen, hay que defender la patria. No vendamos la patria. Entonces, no le demos mal a los bolivianos, no vendamos la patria, no transemos la patria. Fíjese en lo complicado que es el concepto, porque es un fenómeno abstracto, es un sustantivo abstracto. Y entonces se va dotando de significado en la medida en que las personas comparten visiones acerca de lo que es y en la medida en que está usado en los textos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los primeros patriotas, probablemente se nos viene a la cabeza Bernardo Higgins, José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez. Y les pregunto, ¿podemos meter en la misma lista a Manuel Rodríguez y a Bernardo Higgins? Oh, no, por supuesto No, por que no. supuesto que no, po. Pero son los primeros patriotas. O sea, son los Célebre primeros. frase, aún Ah, tenemos patrias aún ciudadanas. tenemos patria ciudadanos, ¿ya? Claro, entonces yo no podría decir que O'Higgins no es un patriota, po. Si ojo, O'Higgins es el padre de la patria, el padre de la patria. Pero Manuel Rodríguez, yo no diría que no es un Según los patriota, que crearon la historia, según, claro, según el contexto, según el contexto. ¿Ya? Entonces, a nosotros en el colegio, yo no sé si ya ustedes, pero nos enseñaron que Bernardo Higgins era el padre de la patria, ¿ya? Y que España era la madre patria, ¿ya? Era el lugar de donde nosotros veníamos. Entonces son conceptualizaciones así de complejas que son súper entretenidas de trabajar con los niños porque también es interesante, y ustedes ya lo saben, recoger su conocimiento de mundo. Vaya y pregúntele a un niño de 6 años qué es la patria para él, ¿ya? ¿Qué es la patria? Entonces, este documento que era un documento de ejercitación para ustedes mismos, ¿dónde lo dejé? ¿Quién me busca? En alguna parte lo abrí directamente de acá. ¿Ya? Entonces, este documento iba recorriendo a partir de actividades, presentaba primero lo que iba a tratar, yo solo tomé la parte de los sustantivos, y presentaba actividades del sustantivo en uso. Entonces, lo primero que hace es esta definición, ¿cierto? Y luego propone actividades. Y de aquí yo fui seleccionando algunas actividades que me parecieron que son las más típicas que ustedes van a encontrar en los textos escolares. Esta no era una actividad para que usted me la mande, ni yo se la revise, porque en general son actividades que están pensadas para niños de colegio. O sea, no sé si
en la resolución de estos ejercicios ustedes pueden tener dudas. Sí pueden tener dudas respecto de esto, por ejemplo. Y aquí estaba, ¿ya? Según la forma, hay sus nombres, cuando se habla de nombres son sustantivos, simples, derivados y compuestos, y esto remite muy bien a lo que vimos de vocabulario. Hay un lexema, los derivados se forman añadiendo morfemas, que eso ustedes ya lo sabían, ¿ya? Y los compuestos a partir de la unión de dos lexemas, baloncesto. Y acá está algo que yo les comenté cuando estábamos viendo vocabulario, yo les decía que los sufijos añaden significado. Ya, el sufijo dad, por ejemplo, humildad, sinceridad, esa, grandeza, pereza, ura, asignatura, cultura, etc. ¿Ya? Y aquí estaba, por ejemplo, el eroera, que siempre remite a oficios, ¿ya? Igual que el ista, por ejemplo, modista, taxista, el ido, que es un participio, ¿ya? Es un participio, estallido como estallido social, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Y según su naturaleza, estaban clasificados como concretos o abstractos, comunes, no contables, individuales, colectivos. Y acá también había una pregunta en el microquiz de la mañana que decía, por ejemplo, que hay sustantivos que son colectivos y está manada, alameda. ¿Por qué alameda es un sustantivo colectivo? ¿Alguien me puede decir? Alameda, Porque son álamos. porque es un Son árboles. conjunto de álamos. Muy bien, Javiera. ¿Ya? Entonces, la alameda es generalmente, ¿cierto?, dos hileras o dos conjuntos de álamos, como la alameda Bernardo Higgins, que es la entrada a Santiago, que ya no tiene ningún álamo, ¿ya? Pero se sigue llamando alameda porque en algún momento sí tenía estos álamos. Para los que viven en Viña, por ejemplo, en la Avenida Libertad hay una bonita alameda, ¿ya? En algunas partes está súper cerrado por estos árboles. Y Pero es una consulta, dígame, este tipo de actividad de esa misma guía, ¿como para qué curso estaba pensada? esto yo diría que es para cuarto básico, no más allá de cuarto básico. Cuarto o quinto a mucho dar, porque en general los sustantivos se ven a partir de tercero básico, ¿ya? A partir de tercero básico. Ahora, si usted le da una guía a este tamaño a los niños, claro, los niños van a morir, pero aquí la idea era ir poder rescatando algunas actividades que se pudieran hacer siempre en contexto, es decir, a partir de las lecturas, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, actividades súper simples, formar sustantivos a partir de las siguientes palabras: comer, inteligente, trabajar, que son puros verbos, son puros verbos. Y lo que yo le pido acá es que usted, esta era una de las actividades que había que hacer, formara sustantivos a partir de las siguientes palabras. Entonces, comer, ¿cuál es su sustantivo? ¿Cuál sustantivo se forma a partir del verbo comer? Comida. Comida. Comida, yo diría comilona, ¿cierto? Una comilona, que también es un sustantivo, ¿ya? Entonces, habían algunos, ya que, por ejemplo, acá, pereza, gobierno, orden, ya, sudor, y con difícil, Dificultad. dificultad, muy bien, la dificultad, ¿ya? Sediento, sed, estudio, extensión, con encuadernar. Se fijan que hay unas que son más fáciles y otras más Cuaderno. difíciles. Cuaderno, ya cuaderno, porque el encuadernamiento es la acción de hacer un cuaderno. Po. El encuadernamiento es tomar muchas hojas y usar alguna técnica para que éstas se presenten como un todo, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, razonamiento, agilidad. Entonces, la lógica de este ejercicio era justamente plantearse frente a palabras que son o adjetivos o verbos y construir a partir de ellos sustantivos, ¿ya? Ese era el ejercicio ahí. Después, ¿cuál otro les pedía? Déjenme mirar. Profe, tengo una pregunta. Díganme. ¿Existen sustantivos que sean como de edad? Por ejemplo, estaba pensando en el caballo y la yegua y el potrillo, que es Ah, potrillo como de también es edad. un sustantivo, sí, po, es una clase
es una clase, sí, sí, Pero por ser horrible. chico, porque, o sea, Sí, porque po. todavía no es adulto, ¿no? Es como ternero, po, Eso sí. ternero, ¿ya? Y sí, po, hay varios sustantivos que refieren a las crías, a las crías. El otro día escuché uno que era para referirse, creo que era el cerdo bebé, usaban un concepto que no lo había escuchado nunca, lo vi en un programa Animales. De hecho, lo fui a buscar en el diccionario, así en internet, para ver a qué se refería y decía la cría de, no me acuerdo. Cochinilla. ¿Lechón? ¿Ah? ¿Lechón No, no pero no era es? lechón, Ah, entonces no era el cerdo, no era claro, Cochinilla. porque, ¿ah? El cochinillo o cochinilla también yo he escuchado aparte Cochinillo, del lechón. cochinilla, sí. El lechoncito es el chanchito bebé, ¿ya? Claro, entonces, referías al sustantivo, la 4 la 7, la 4 la 7 de la página 23, ya, era la 4 y la 7, era esta también, ya, subrayar aquí todos los sustantivos que encuentres, todos, y si ustedes se fijan acá, si bien estoy sacando sustantivos, tengo un contexto, porque se supone que leí la lectura y debiera poder identificar que, por ejemplo, aquí tengo uno y aquí tengo otro, y este está con mayúsculas. Recuerden cuando el semestre pasado en literacidad veíamos que es posible trabajar distintos niveles. Entonces yo podría hacer lo siguiente, decir, mira, aquí hay varias palabras con mayúscula. Está terribilis, está le, está a, ¿cierto? Justifica el uso de las mayúsculas. Y le digo a un niño de tercero básico, justifica el uso de las mayúsculas. Entonces, la diferencia es que acá está puesto en un sustantivo común y todos los demás son uso de mayúscula después de un punto, ¿ya? Después tenían que pasar a la página 24 y 25, 24 y 25, ¿ya? Donde aquí está lo de los sustantivos propios que se subdividen, y esto es una fineza, en antropónimos y topónimos. Antropónimos, todos los que refieren a nombres de personas, y topónimos, los que refieren a nombres de lugares. Esa es una sutileza que un profe ojalá pudiera saberla, ¿ya? Y en términos de escritura, antropónimos y topónimos son con mayúscula, ¿ya? Y eso es una de las primeras cosas que les enseñamos a los niños. Entonces, acá tenían que hacer, ¿cierto?, la actividad, La de los concretos y la de los abstractos. concretos y abstractos, la 2 y la 14. Entonces, tenían que hacer acá, coloca cada uno de estos sustantivos dentro del saco que le corresponde. Entonces, había que agarrar árbol, ¿cierto?, y llevárselo a concreto, imaginación, esperanza, teclado, teléfono, preocupación, hoja, viento, miedo, qué sé yo, euforia, fascinación, justicia. Miren, justicia, qué difícil ese sustantivo abstracto. Si ustedes se fijan, todos los sustantivos abstractos requieren un ejercicio de proyección súper grande, porque yo le digo a un niño, usa tu imaginación, ¿cierto? O le decimos, has visto tanta tele que tienes atrofiada la imaginación. Entonces el niño dice, entonces ya no puedo pensar, ¿cierto? No puedo pensar, porque ¿qué entiende un niño por imaginación? ¿Ya? O le digo a un niño, usa tu creatividad, chuta, nada más difícil que medir y evaluar la creatividad. Y también tenían que hacer que dice en esta canción de Juan Timoneda, hay un nombre individual y su correspondiente colectivo, subráyalo. Pased a vuestro solad la mi ovejica, pues sois bonica. Pased a vuestro solad en la majada, cata que no comas, cosa vedada. Uy, difícil, texto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el nombre individual y su correspondiente colectivo? Aquí, ¿cuál era? Yo puse ovejica, porque Ovejita, muy bien. ¿Y cuál pusiste como colectivo? Majada. Majada, muy bien. Entonces, yo hago este ejercicio, voy a Majada, ¿cierto? Lugar donde se recogen el ganado y los pastores por la noche. Ahí está la majada, ¿cierto? Que es el conjunto de estas ovejas que se aprietan en un espacio. Muy bien. Ya. Después venía actividades propuestas por género, ya referidas al género,
y tenían que revisar las páginas 26 y 27 y mirar el ejercicio, hacer el ejercicio. ¿Cuál era? Perdón, me perdí. El ejercicio 18 de la página 27, que era di si son masculinos o femeninos los siguientes nombres por una cruz donde yo digo, el arpa, la arpa. Y entonces recuerdo una regla ortográfica que señala que cuando un sustantivo empieza con A, su artículo no termina con A. Entonces no es la arpa, que es una cosa por las cuales la azúcar nos suena compleja, ¿ya? La bondad, la monarca. Creo que tenía que ver también con que si era, por ejemplo, aquí en arpa con algo de tónico, sílaba tónica. Claro, con sílaba tónica, ¿cierto? Arpa. Y que esa explicación está aquí más arriba también, para que la revisen después. Igual hay excepciones, ¿o no? Sí, po, igual hay excepciones, po. Por ejemplo, aquí, Profesora, dígame. perdón, no la quiero interrumpir, sigan nomás. Ya. Entonces, aquí, para completar este cuadro, había que leer las definiciones de arriba, ¿ya? La nube, clima, ¿ya? Capital, ¿ya? Porque aquí, ojo, por ejemplo, yo podría decir el capital o la capital, ¿ya? Por lo tanto, capital va a ser masculino o femenino de acuerdo al contexto. Porque yo digo, van a retirar todo el capital que tienen ahorrado en las AFPs y no hablo de la capital, ¿ya? Hablo de el capital. Pero si yo digo, ¿cierto? Voy a viajar a la capital, me estoy refiriendo a una ciudad en específica. Entonces, esa palabra capital, si es masculino o femenino, yo aquí debiera marcar ambas porque va a depender del contexto, ¿ya? No así bondad. Bondad es siempre la bondad. No es el bondad, es el bondadoso hombre. Pero ahí no es un sustantivo, sino un adjetivo calificativo, ¿ya? Lo mismo con... Profesora, Dígame. ahora sí me surge la consulta sobre arpa, al final es masculino o femenino, Es masculino. es masculino, ya. Es masculino. Eso, eh, yo le quería consultar por la palabra hambre, que muchas veces la gente dice tengo mucha hambre, pero es el hambre. Tipo. ¿Cuál de las dos es correcta o se permiten las dos? No, es masculino. El hambre. Porque usa la misma lógica. La hambre, la palabra independiente de la H, empieza con A. Y cuando los sustantivos empiezan con A, ¿ya? La regla dice, a pesar de que hay excepciones, como el azúcar y la azúcar, la regla dice que el artículo es en masculino, ¿ya? Entonces es el hambre. Distinto es cuando yo digo la hambruna, por ejemplo. Y ahí utilizo un sustantivo derivado de hambre, pero es masculino, la hambre, ¿ya? Ajá. Ya. Y Eh, dígame. sí, es que ahí también, por ejemplo, con este ejemplo de arpa o de el hambre también, no sé si se puede invertir. Por ejemplo, cuando dicen, muchas veces las personas creen que porque termina en o o porque termina en e, Sí, sí, es siempre masculino, pero en sí, realidad, o es neutro cuando es en sí. e, pero no No, es así. exactamente. La lógica dice que si termina en o es masculino, ¿ya? Es masculino. Pero no funciona así, po. No funciona así. La regla dice que cuando el sustantivo comienza con a, su artículo es en masculino, salvo excepciones como el azúcar o alberca, la alberca, ya que es la piscina. Pero en general es el arpa y el hambre, ¿ya? Por eso este cuadro nos va haciendo pensar así como en el uso. Si bien las palabras están descontextualizadas, tenemos que buscar el uso. Lo mismo acá, no se los di, ¿ya? Hay aquí la idea de transformar, poner las formas femeninas y, por ejemplo, vamos a ver que en el caso de actor no es actora, ¿ya? Es actriz, ¿ya? En cambio, en duque es duquesa y así. León no es leona, po, la leona. O si es leona. La leona, sí, pues, es leona. No se llama de otra forma la especie femenina, ¿no es cierto? No, pues, ¿no? la leona, Según yo no. la leona. Ya. Y el gallo, La la fiera. gallina. ¿Ah?
La fiera. La fiera, claro. Ya. Y después entraban al número, si ustedes se fijan, hay una explicación ahí muy con dibujitos, y acá estaba efectivamente lo que tú señalabas cuando el sustantivo termina en vocal átona, ¿ya? ¿Ya? Camisa, chico, cuando el nombre acaba en consonante. Entonces, ahí también hay una explicación que es interesante que ustedes la revisen por si después tienen preguntas. Está súper especificado. Por una cuestión de tiempo yo no alcanzo a revisar todo, por eso les dejé este material y es para que ustedes entiendan la lógica. Y acá tenían que ir a las actividades, a la actividad 22 de la página 30, actividad 22 de la página 30, aquí está, ¿ya? Di si estos sustantivos admiten solo el singular, solo el plural o el singular y el plural. Entonces usted tiene pantalón y me tenía que decir si admitía el plural y hay algunas cosas que son también discutibles. Por ejemplo, la gente dice, me soné las narices, ¿ya? Me soné las narices. ¿Han escuchado ese concepto? ¿Ya? Y, Sí. y narices, ¿cierto? Habría que discutir si admite o no la forma plural y en qué circunstancias admite la forma plural, ¿ya? Por ejemplo, si yo le digo a los niños, hoy día, supongamos que estoy viendo técnicas de dibujo, y les digo, hoy día nos vamos a dedicar solo a dibujar narices, ¿ya? Narices. Entonces vamos a dibujar narices con carboncillo, vamos a dibujar narices con puntillismo, vamos a hacer narices de frente, narices de lado. Claro, ahí admite el plural, pero cuando yo me estoy refiriendo a mi nariz, solo admite el singular, ¿ya? Yo le digo, no le puedo decir, niño, suénate las narices, ¿ya? Entonces hay varios casos aquí que también son los que uno está siempre corrigiendo en el aula. Por ejemplo, este otro, ya la salud, ya no admite plural. Ay, parece que llegó ahí un mensaje. Profe, podemos ir a almorzar. Ya voy a terminar porque denme 10 minutos y termino y cierro y luego ya no tendríamos que volver, ¿ok? Ya, entonces, ese era, porque ahí estoy terminando, si ustedes se fijan. Entonces, cuando viene el ejercicio de los pronombres, vamos a usar, ¿cierto?, este mismo material. Lo que sí les pido, porque aquí, y para ir cerrando ya, yo les voy a subir un PPT donde está este mono que les acabo de mostrar, voy a subir este Jamboard, que es esta pizarrita que construimos, pero no, si ustedes se fijan, es tanto, que yo, si me pusiera a ver cada uno de los ejemplos, no alcanzaríamos. Y necesito que lleguemos al verbo, que es donde quizás están los mayores problemas, no solo en términos de el desarrollo evolutivo de los niños, ¿ya? Porque los niños van ajustando, ¿cierto? Las conjugaciones verbales a medida que van creciendo. Entonces, probablemente usted en cuarto básico ya no tiene un niño que dice ponió, pero en primero básico los niños siguen diciendo ponió, lo ponió ahí. Y los niños van buscando regularidades en la lengua, pero también, ¿cierto? Nosotros tenemos que enseñárselas. Y la gente tiene problemas con las conjugaciones verbales. Y hasta el día de hoy, cuando la gente dice, hubieron muchos muertos, y alguien dice, no se dice hubieron, se dice hubo. ¿Qué asidero real tiene esa corrección? Lo vamos a ver. O el verbo que quizás le da más dolores de cabeza a la gente, que es este. ¿Cómo se conjuga este verbo? Satisfacer. ¿Cuál verbo? Ese que está ahí. Satisfacer. Entonces la gente dice, satisfació su hambre. Satisfació su hambre. ¿Ya? Satisfació su hambre. ¿Ya? Y ojo, este es un verbo regular, ni siquiera es un verbo irregular. Y la gente tiene muchos problemas para conjugarlo. Y recuerden ustedes que la semana pasada, cuando mirábamos los objetivos de aprendizaje en el currículum escolar, veíamos que
en quinto básico teníamos que trabajar verbos regulares, y este es un verbo regular. Ni siquiera es el verbo ir, que es un verbo complicadísimo, o caber, que es un verbo irregular complicadísimo. Satisfació, ya, la gente dice satisfació, satisfacido, ¿se dice satisfacido? No, ya han satisfacido su hambre, o es satisfecho, ¿y por qué es satisfecho y no satisfacido? Entonces, esas cosas tenemos que discutirlas cuando lleguemos a verbo, y por eso es que yo les estoy dando los miércoles para que ustedes puedan revisar este material, y yo avance así, tomando cosas generales, ¿ya? Y voy a revisar ahora los microquiz, porque de ahí voy tomando también ejemplos para darle, porque tenemos que avanzar lo más rápido que vayamos pudiendo en una materia que es tan voluminosa como esta, ¿ya? Profesora, ese Dígame. microquiz, usted Mauricio, podría... se Sí, lo abro, no hay problema, lo voy es a que hoy volver a día, ver. desde las 8:15 hasta las 2:15 estuve en puras clases y no pude hacerlo. Sí, ni un problema. Y te demoras 10 minutos en hacerlo. Para quienes lo hicieron, de los que están acá, no creo que se hayan demorado. De hecho, yo le puse 10 minutos de programación porque es como tic, 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 e identifico, y es en el Son fondo. solo 6 preguntas. ¿Ah? Y son solo 6 preguntas. Solo 6 preguntas. Sí, son solo 6 preguntas. ¿Ya? Así que te lo voy a volver a abrir 5 minutos, ¿viste? Yo hice 2 nomás. Sí, 5 minutos, lo abro, no hay problema. ¿Ya? Y eso, y estar súper atentos al aula, porque yo les estoy ordenando así qué es lo que vamos a hacer los miércoles, qué es lo que vamos a hacer los jueves, y yo voy a, por ejemplo, ponerles sobre el pronombre y el adjetivo para que ustedes lo revisen, que con eso no hay mayor complejidad, pero me interesa entrar al verbo, ¿ya? Porque el verbo es el núcleo de la construcción oracional, y está en los objetivos de aprendizaje, trabajarlo y verlo, ¿ya? Bien, y como siempre les subo la clase, apenas me llegue rebotada, les subo la clase para que también los compañeros puedan verla, porque hemos tenido bajas asistencias en estos jueves, ¿ya? Sí, el próximo miércoles también será sincrónico para que ustedes estudien, y yo el jueves recojo, ¿ya? Listo, me pasé considerando la hora después de almuerzo, prefiero hacerlo así. Sí, profe, encuentro que este material es súper importante porque se les enseñará a los niños entre segundo y cuarto básico, exactamente. Entonces, hay que estudiarlo, hay que revisarlo, hay que hacer los ejercicios, y hay que después yo sistematizar cómo estas dudas que tenemos, como lo que discutíamos hoy día, es el calor o la calor. Entonces, cuando un niño llegue usted y le diga, tía, pero era el calor o la calor, porque mi mamá dice la calor, entonces mi mamá está equivocada, no, hay usos también que explican, ¿cierto? Y si les enseñamos solo a los niños que mar es masculino y resulta que después estamos revisando con ellos un texto y aparece la mar, el niño dice, pero usted me dijo que mar era masculino. No, el uso también es el que determina, ¿cierto? Muchas cosas de cómo usamos las palabras. Profesora, observé en el PDF que mostró sobre cambiar al número, Ujú. decía champú en una forma castellanizada, entonces Sí. los niños igual se van a encontrar con muchos envases de Sí, champú que lo dicen en inglés. tipo, Y shampoo. claro, entonces, ¿cuál sería la forma en el número plural? Es que nosotros, Mauricio, en Chile amamos los anglicismos, los amamos. Distinto, porque este texto es un texto español, ¿ya? Distinto es el caso de los españoles. Nosotros Claro, claro. amamos los anglicismos, y la mitad de la publicidad en Chile utiliza anglicismos. Por lo tanto, las formas castellanizadas siempre hay que enseñárselas a los niños. Por ejemplo, fútbol se escribe F-U-T-V-O-L y tiene tilde, porque es una palabra grave terminada en L. Ya no debiéramos usar la forma inglesa fútbol, ¿cierto? Igual que cuando usted dice me voy a hacer un escáner, E-S-C-A-R, N-E-R, escáner, tiene tilde porque es una palabra grave terminada en R. Uno Y eso siempre,
Sí, palabras que no se puede usar la traducción o que no claro. tienen traducción. O que no tienen traducción, justamente, porque claro, nosotros podríamos decir balompié, y algunos periodistas dicen un astro del balompié, pero lo utilizan porque no pueden usar la palabra fútbol todo el rato, es otro el efecto ahí. Pero en el caso de shampoo y de muchos productos de limpieza, de belleza, las formas predominantes son las formas, los anglicismos, po, son los anglicismos, ¿ya? Y como tales, forman parte de nuestro uso cotidiano de la lengua. De hecho, ha habido, por efectos de publicidad, ha habido un desplazamiento a veces de la palabra, Sí, del nombre de totalmente, genérico, por la marca, totalmente. como la Gillette, La Gillette, el en vez de Cutex, la... el confort, el confort, Los viejitos decían la Pilsen. la Pilsen, justamente, que son las marcas, que ese es otro fenómeno. Ese es un fenómeno que es una figura literaria, que no me he podido acordar el nombre, que se llama el todo por la parte o la parte por el todo, ¿ya? Entonces tú usas el nombre de un objeto que está posicionado en el conocimiento cotidiano de la gente para denominar a todos los objetos que cumplen el mismo rol. Por ejemplo, la gente hablaba de rímel, el rímel, a la máscara de pestañas, o el rouge al labial, o el cútex a el esmalte de uñas, o el Es muy confort, delgada la línea o el de confort eliminar al papel eso. higiénico. Mira lo que es eso, confort. Confort es una marca, y todo el mundo dice, oye, hay que comprar confort. ¿Ya? Nadie dice papel higiénico, ¿ya? Incluso la publicidad, ya cuando, no sé, pues cuando al comienzo de la pandemia, ¿se acuerdan que una de las grandes discusiones fue que se acababa el confort y que había restricción para comprar confort? Y todo el mundo hablaba de confort, y confort es una marca. La Nova por papel absorbente. Son fenómenos de la lengua, y es súper interesante verlos con los niños porque eso incrementa primero incrementa su conciencia semántica, incrementa su conciencia sintáctica también, ¿ya? Los fenómenos de la lengua no los podemos esquivar. Es como cuando la gente dice endenantes, miren lo que pasa con esta palabra, endenantes, ¿ya? Endenantes. Mucha gente utiliza el endenantes. Y la palabra empréstamelo es el mismo fenómeno. Lo voy a descomponer aquí, mira. Endenantes, la palabra es denantes, que significa antes de, ¿ya? Cuando tú lo das vuelta y dices antes de, te das cuenta que el primer en te sobra, ¿ya? O este fenómeno que se llama prótesis, creo, no me acuerdo bien cómo se llama, prótesis, pleonasmo, no me acuerdo, que es añadirle sílabas adicionales a palabras que no las llevan. Por ejemplo, es tijera, ¿ya? Y la gente dice, aunque ustedes no lo crean, es tijera, tal como dice empréstamelo. ¿Ya? Entonces, cuando tú dices es tijera, cuesta entender la lógica, pero sí, efectivamente, nosotros tenemos que hacernos cargo en la sala de clases del lenguaje en uso, de la lengua en uso. Y a partir de la lengua en uso, tenemos que decir, a ver, pero veamos esta palabra, ¿ya? Veámosla, miremosla si apareció en la lectura. ¿Qué creen que significa esta palabra? Acceso léxico. ¿Ya? Y esta palabra, ¿cierto? ¿A qué se refiere? ¿Cierto? ¿Qué tipo de palabra es esta? Y todo eso va a contribuir a el enriquecimiento del uso que hacen los niños de su propia lengua, ¿ya? Entonces es bien interesante pensarlo en el trabajo así en la sala de clases, más que como una cosa normativa, ya de decir, estas son las reglas y todo lo que está fuera de la regla está mal. Porque, tía, entonces mi mamá dice la calor, ¿ya? Y usted dice que la calor está mal, ¿ya? Entonces mi mamá está equivocada. Y ahí es donde viene la explicación de la lengua en uso, que es algo muy bonito además de la lengua. Ya, no lo... Profesora, pero Sí, así... Ah, ya, después. no, dígame nomás, dígame. Es que igual es bien especial como, ya, hay cosas que el uso genera que sea correcto algo para ciertos Sí, contextos, sí, sí. pero hay cosas Hay que usos. directamente Sí, no se pasan como esto, la es tijera, sí. ¿ya? Pero lo importante, Mauricio, es que tú sepas
que, por ejemplo, si yo, tu profesora, te digo, oye, Mauricio, ¿revisaste el material imprimido que te dejé? Y usted me dice, la profesora dijo imprimido y no dijo impreso. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Saber que imprimido e impreso existen en nuestra lengua. Y que Claro. son participio activo y participio pasivo. Y entonces, a ti lo que te sorprende es que yo te esté utilizando la forma, ¿cierto?, activa, que es imprimido, y no esté utilizando la forma pasiva. Pero sabes que no estoy en un error. Y lo que tú estás diciendo, qué raro que no usó impreso en vez de imprimido, pese a que imprimido existe. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer los profes. Los profes tenemos que saber cuáles son las formas correctas del idioma para poder determinar y decirle, chiquillos, ojo, un niño, todos se rieron porque dijo que el domingo había comido huevos freídos y todos se rieron. Y le digo, ¿por qué se ríen si freído también existe? Lo que pasa es que privilegiamos el frito, pero frito y freído existen, como imprimido e impreso. ¿Pueden ser términos locales también? Sí, pues también, es uso, Mauricio, es uso. En la Teletón siempre dicen majadero para referirse a repetitivo. Mira, Y majadero es otra cuestión. Claro, majadero, otra cosa. Po. Es factible que esta materia sea mostrada en el aula como pequeños resúmenes, como el que acaba de ser de los sustantivos, lo encontré. Sí, sí. Mira, yo hoy día en la tarde voy a hacer una cápsula, Francisca, mostrando el Jamboard que hicimos ahora y haciendo toda esta explicación, ya recogiendo todo esto. Me comprometo a subir una cápsula de sustantivo y de adjetivo, para que verbo lo veamos en la próxima clase. Ya, ahora sí, estamos bordeando las dos y sé que hay gente que tiene obligaciones de alimentar críos, ¿ya? De ir a ver a sus majadas, ¿ya? Así que estoy atenta a cualquier cosa que me pregunten, ¿ok? Chao, Tiare. Chao, profe, gracias. Gracias por la participación hoy día. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Y como que después tenía que ir a sacarme, no, nunca sacar. Chao, profesora.